Buen día, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 1. Somos estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Nuestro grupo está integrado por Yender Villegas, Carlos Topanta y mi persona, Juliana Maguaña. Los temas a continuación que vamos a tratar son los siguientes: la transformada de Laplace, propiedades y teoremas, inversión de la transformada de Laplace, aplicación en la industria y un ejemplo aplicado en la industria. A continuación les voy a hablar de quién es Pierre-Simon Laplace. Fue un astrónomo físico y matemático francés, continuador de la mecánica newtoniana. Descubrió y desarrolló la transformada Laplace y la ecuación de Laplace. Al principio fue tratada como un objeto matemático de interés meramente teórico. A continuación, tenemos lo que es la transformada Laplace, que es un operador muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Laplace demostró cómo transformar las ecuaciones lineales no homogéneas en ecuaciones que pueden resolverse por medios algebraicos. La transformada Laplace es una técnica matemática, parte de ciertas transformadas integrales como la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Mellin. Como podemos observar en la gráfica, estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función en una variable de entrada en otra función en otra variable. Aquí tenemos lo que es la transformada de Laplace, que la tenemos representada con la letra L. Es un operador lineal que cambia una función de un dominio a otro. Es decir, en una función en dominio de t, que está en función del tiempo, esta función la va a cambiar a otra función, pero en dominio de s. Ya. Aquí tenemos lo que es la transformada de Laplace, que puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales. Aunque se puede resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, en general se aplica a problemas con coeficientes constantes. Un requisito adicional es el conocimiento de las condiciones iniciales a las mismas ecuaciones diferenciales. Su mayor ventaja sale a relucir cuando la función en la variable independiente que aparece en la ecuación diferencial es una función seleccionada. Cuando se resuelve la ecuación diferencial usando la técnica de la transformada, se cambia una ecuación diferencial en un problema algebraico. Es decir, que la metodología consiste en aplicar la transformada a la ecuación diferencial y posteriormente usar las propiedades de la transformada. Aquí tenemos las características de la transformada Laplace. Una de ellas que es un método operacional que puede usarse para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Otra característica es que las funciones senoidales, amortiguadas y exponenciales se pueden convertir en funciones algebraicas lineales en la variable s. Tenemos como otra característica es que sirve para reemplazar operaciones como derivación e integración por operaciones algebraicas en el plano complejo de la variable s. Y por último, tenemos otra característica que permite usar técnicas gráficas para predecir el funcionamiento de un sistema sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales correspondientes. Aquí tenemos lo que es el modelo matemático. CF es una función definida para t mayor 0, números positivos. La transformada de Laplace ft se define como la siguiente que tenemos aquí. L es la transformada de Laplace. Lo que está dentro de la llave es la función que se va a transformar. Esta función se va a transformar a esta función y que nos va a dar como resultado en función de s. Tenemos que va a ser igual a la integral que va de 0 hasta infinito de la función de t multiplicada por la exponencial menos st por dt.
Aquí tenemos lo que la letra S representa una variable para que el proceso de integración se considere constante. La transformada Laplace convierte una función en t en una función de la variable s. L es llamado operador de la transformada Laplace. Esta ecuación es la misma que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos como definición en propiedades y teoremas que el principio de la transformada Laplace es muy usado en la ingeniería porque es una herramienta fácil de usar, la cual permite resolver ciertas ecuaciones diferenciales, así como sistemas diferenciales lineales con coeficientes constantes. A continuación, tenemos una pequeña tabla de la transformada de Laplace con su respectiva función y su respectiva transformada. Tenemos aquí un ejemplo de varias fórmulas básicas. Una de ellas es la función 1, que va a ser transformada en 1 sobre s. Tenemos otra función en t, que va a ser transformada en 1 sobre s al cuadrado, y así sucesivamente con las demás funciones. Aquí tenemos unas condiciones, que una de ellas es que nos dice que estas condiciones son suficientes para la existencia de la transformada de Laplace, para S mayor a alfa de una función cualquiera. Tenemos que estar definida y ser continua a pedazos en el intervalo que va de 0 hasta infinito, y ser de orden exponencial alfa. Ya. A continuación le vamos a hablar sobre algunas de las propiedades y teoremas de la transformada de Laplace. Entre las propiedades y teoremas tenemos el siguiente, lo que es la lineabilidad. Nos dice la lineabilidad que la transformada de Laplace se distribuye sobre las sumas o restas y saca constantes que multiplican. Como podemos apreciar aquí, tenemos la función de la transformada de Laplace y vemos acá que ya saca las constantes dentro de la llave para que pase a multiplicar la transformada de Laplace. A continuación tenemos también el siguiente ejemplo. La transformada de Laplace entre paréntesis exponencial elevado a la t más coseno que multiplica 2t, que va a ser igual. Distribuimos el de la transformada de Laplace para cada uno. Como podemos apreciar en esta aquí, se distribuyó para este de aquí, tanto como para este de acá. Y aquí tenemos también la versión para la inversa de la transformada de Laplace. Tenemos ahora lo que es el primer teorema de traslación. La transformada de Laplace se convierte en un factor exponencial en una traslación en la variable s. Como podemos apreciar aquí, tenemos la transformada de Laplace en función de t que multiplica a exponencial elevado a por t. Nos va a dar que todos estos valores que deben transformarse en s menos a. Porque aquí tenemos un número real, un número constante. Entonces, al multiplicar esto por eso, vamos a tener que debemos obtener la transformada de Laplace en función de s menos a. Aquí tenemos también la versión para la inversa de lo que es el primer teorema de traslación. Tenemos ahora el teorema de la transformada de la derivada. Nos dice el teorema de la transformada de la derivada que si f de t es una función continua para t mayor o igual a 0, tiene que ser también de orden exponencial. Y la derivada de f de t tiene que ser continua a trozos. La transformada de Laplace cancela la derivada multiplicando por la variable. Una ecuación que está continua a trozos nos quiere decir que haya saltos finitos en la función para que t sea mayor o igual a 0. Y como podemos apreciar aquí, el teorema nos dice lo siguiente: la transformada de Laplace que multiplica a f a la derivada de f por t va a ser igual a s por la transformada de Laplace que multiplica a f en función de t menos f evaluada en 0. Tenemos ahora el teorema de la transformada de la integral. Si f de t es una función continua a trozos para t mayor o igual a 0 y de orden exponencial, entonces se cumple lo siguiente. Como ya mencioné anteriormente, una ecuación continua a trozos quiere decir que haya saltos finitos en la función para que t sea mayor o igual a 0. Y de orden exponencial
el orden exponencial quiere decir que cuando el límite tienda a t infinito de esta función por un exponencial elevado a lo que es menos s de t para algún s, entonces esto de aquí tiene que ser igual a 0. Como podemos apreciar, si se cumplen estas condiciones, da paso a lo siguiente. Tenemos aquí la transformada de Laplace que multiplica la integral entre los límites 0 y t por la función de t por dt va a ser igual a 1 sobre s por la transformada de Laplace que multiplica a f de t. Tenemos ahora lo que es el teorema de la integral de la transformada. Nos dice que si f de t es una función de orden exponencial y si tanto f de t como f de t sobre t tienen transformada de Laplace, se cumple lo siguiente. Que nos dice que para calcular la transformada de Laplace de una función entre t, simplemente calculamos la transformada de la función y luego integramos de s a infinito. Como podemos observar aquí, tenemos la transformada de Laplace que multiplica a f de t sobre t, va a ser igual a la integral de s entre infinito por la transformada de Laplace en función f de t por el diferencial de s. Siempre y cuando exista el límite de t tiende a 0 para que se cumpla esta función. Tenemos el teorema de la derivada de la transformada. Si f de t es una función de orden exponencial y si tanto f de t como tf de t tienen transformada de Laplace, entonces se cumple lo siguiente. Tenemos aquí la transformada de Laplace que multiplica a t elevado a la n por la función de t va a ser igual a menos la derivada del aspecto de s, como podemos apreciar aquí. De la transformada de f es igual a la transformada de t por f, como podemos apreciar aquí. Este teorema nos da una fórmula para la derivada de una transformada de Laplace. Tenemos ahora la transformada de la función escalón. La transformada de la función escalón nos dice lo siguiente. Si UA que multiplica a t representa la función escalón unitario, entonces se cumple lo siguiente. La transformada de Laplace que multiplica a UA en función de t va a ser igual a 1 sobre s exponencial que multiplica a menos a por s. Tenemos ahora lo que es el producto por una constante. El producto por una constante significa que podemos sacar la constante, puesto que la transformada es en realidad una integral, como la podemos apreciar aquí. Tenemos aquí la transformada de Laplace que multiplica a que en este caso sería la constante, por f de t va a ser igual. Cumpliendo lo que nos indica esta función, sacamos la constante de las llaves para poder pasarla a multiplicar por la transformada de Laplace, como podemos apreciar aquí en el siguiente ejemplo. Tenemos acá la transformada de Laplace que multiplica a 6 por el coseno de pi por t. En este caso 6 es una constante, entonces lo podemos retirar para multiplicarlo por la transformada de Laplace. Tenemos la transformada de una función periódica. Esta de aquí nos dice que si f de t es una función periódica con un periodo t, se cumple lo siguiente. Tenemos aquí la transformada de Laplace en función de t va a ser igual a 1 sobre 1 menos exponencial elevado a menos t sobre s. Esto de aquí que multiplica por la integral en los límites 0 y t por la función de t menos exponencial menos st y por dt. Cabe recalcar que esta función se parece a la transformada de Laplace original. La única diferencia que simplemente podemos observar aquí es que en la transformada de Laplace la integral tiene los límites entre 0 y t, mientras que la transformada de una función periódica tiene los límites entre 0 y t, donde t representa al periodo que vamos a poder calcular. Tenemos aquí lo que es el teorema de convolución. El teorema de convolución nos dice que si f por g representa la convolución entre las funciones f y g, entonces se cumple lo siguiente. Tenemos aquí L que multiplica a f por g. Esto de aquí va a ser igual a L, a la transformada de Laplace por s y a la transformada de Laplace por g para lograr obtener lo que es el teorema de la convolución. Tenemos ahora, por último, el teorema del valor inicial y final.
El teorema del valor inicial e inicial tenemos las siguientes ecuaciones. Esta de aquí es la de inicial y esta de aquí es la del teorema del final. Como podemos observar aquí, la primera, o sea, el teorema del valor inicial nos permite saber cuál es la condición inicial en la que parte un sistema dinámico. Y la segunda, el teorema del valor final, nos indica cuál es el valor en estado estacionario del sistema dinámico, como podemos apreciar aquí. Esta ecuación nos va a indicar el valor que va a tener nuestro sistema, la ecuación del teorema del valor final. Como podemos apreciar, f que multiplica a infinito por el límite, donde t va a tender a infinito. Y f de t va a ser igual al límite de s por f en función de s, donde s es igual a 0. Como podemos apreciar aquí, el tiempo, en este caso, t va a ser infinito y en la place s va a ser 0. Sin embargo, en el teorema de valor inicial, este de aquí va a ser tanto en tiempo continuo para la transformada de Laplace, como podemos apreciar acá. La diferencia entre estos ambos teoremas es que en el teorema del valor inicial, el tiempo va a ser igual a 0 para el límite. Y en la transformada de Laplace, S va a representar a un infinito para el límite. Ya. A continuación, vamos a explicar lo que es la inversión de la transformada de Laplace y vamos a hablar sobre uno de los métodos para calcular la misma, como lo es el método de las fracciones parciales. Tenemos aquí que la transformada inversa de una función en S, o sea, digamos que f por S es una función de t cuya transformada es precisamente f de S. Es decir, tenemos aquí la transformada inversa de Laplace que multiplica a f de S va a ser igual a f de t. O si es que acaso, en este de aquí es para el caso normal de la transformada de Laplace, pero no con inversa, la transformada de Laplace que multiplica a f por t va a ser igual a f de s. Esta definición obliga que se cumpla lo siguiente. Tenemos aquí que cuando la transformada de Laplace multiplica la transformada inversa de Laplace por f por s va a ser igual a f por s. Mientras que cuando la transformada inversa de Laplace multiplica la transformada de Laplace, f por f de t, esto va a ser igual a f de t. Tenemos aquí que para determinar la transformada inversa de Laplace de una función f de s es necesario aplicar lo siguiente. Se debe descomponer f de s en términos más sencillos, esto mediante una expansión de fracciones parciales. Se debe utilizar una tabla de transformadas inversas de Laplace y si es necesario hay que aplicar la propiedad de linealidad y se suman todas las transformadas de Laplace parciales en una total. Ahora les vamos a hablar sobre lo que es el método de expansión de fracciones parciales. Para análisis de sistemas de control, la transformada de Laplace de f de t ocurre con frecuencia en la siguiente forma, donde vemos aquí f de s que va a ser igual a b por s sobre a por s. Si f de s se separa en componentes más pequeños, como son una de las condiciones que se deben cumplir, tenemos lo siguiente. F de s va a ser igual a f1 por s más f2 por s, y así tiende hasta los cálculos que tengamos, los f que tengamos por resolver. Ya. La transformada de Laplace puede escribirse como una suma de fracciones racionales, denominadas fracciones parciales, de las siguientes formas. A sobre A por S más B sobre M, y también de la forma AS más B sobre A por S al cuadrado más B por S más C, esto de aquí que está elevado a la M. En donde M va a ser igual a 1, 2 y 3, hallando dos transformadas inversas de Laplace, podemos determinar lo siguiente. La transformada inversa de Laplace, que es igual a B sobre S sobre A sobre S. Ya, durante el desarrollo de la suma de fracciones, el denominador se pueden pasar los siguientes casos, tales como los vamos a explicar a continuación. Tenemos ahora el caso 1. Los factores del denominador son todos de primer grado, lineales, y ninguno se repite, como podemos apreciar aquí. Todos son lineales y ninguno se repite. Tenemos el caso número 2. Los factores del denominador son todos de primer grado, lineales, y algunos se repiten, como podemos apreciar aquí en la parte de abajo, que algunos de los denominadores se repiten. Tenemos ahora lo que es el tercer caso.
Los factores del denominador son lineales y cuadráticos, primer y segundo grado, y ninguno de los factores cuadráticos se repiten. Como podemos apreciar, tenemos aquí a por s más b sobre s al cuadrado más ps más q. Y en el cuarto caso tenemos que los factores del denominador son lineales y cuadráticos, primeros y segundos grados, y algunos de los factores cuadráticos se repiten, que es lo que pasa acá abajo. Como podemos apreciar, tenemos aquí as más b sobre s al cuadrado más ps más q elevado a la n, y en el caso de acá tenemos un numerador de cs más d, y aquí tenemos un denominador también que podemos apreciar que se repite como el anterior caso. Ya, y para tratar de explicar un poco lo que es el método de fracciones parciales, vamos a explicar un poco de lo que es el siguiente ejemplo. Tenemos aquí el problema: hallar la transformada inversa de Laplace de la función 3s más t dividido sobre s al cuadrado menos 2s menos 3. Entonces, primero lo que hacemos es factorizar el denominador, como podemos apreciar aquí. Lo dividimos. Tenemos aquí que después se distribuye a dos términos más, que es el método de las fracciones parciales, que es lo que hacemos aquí. En este caso nos quedaría de la siguiente forma: a sobre menos de s menos 3 más b sobre s más 1. Se toma el primer término del denominador, obteniendo del primer miembro, y este se despeja y se multiplica por el segundo miembro. Como podemos apreciar, realizamos los cálculos pertinentes y nos arroja que 3s más c sobre s menos 1 va a ser igual a más b que multiplica a s menos 3, esto de aquí que divide a s menos 1. Ya. El método de las fracciones parciales se basa en hallar tanto a como b para determinar lo que es la inversa de la transformada de Laplace. Entonces aquí nos dice que por tomarse término se evalúa el límite cuando s va a ser igual a 3 en ambos miembros. Como podemos apreciar, el límite de s va a ser igual a 3, hacemos los cálculos pertinentes y nos va a arrojar un resultado que a va a ser igual a 4. Entonces logramos encontrar lo que es el primer término de la ecuación, de la incógnita. Y ahora lo que procedemos a hacer es que ya aplicando este procedimiento para el segundo término, resulta lo siguiente: aplicamos los cálculos necesarios. En este caso para b el límite va a ser s menos 1, y una vez realizado todas las operaciones, podemos determinar que b va a ser igual a menos 1. Ya, ahora tenemos lo siguiente. Así que utilizando la ecuación de límites, los valores de cada coeficiente son a igual a 4 y b menos 1, como pudimos apreciar anteriormente, y fueron los que encontramos. Con los valores de estos coeficientes se sustituyen en la expresión anterior y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar que 4 sobre menos s menos 3 menos 1 sobre s más 1. Aplicando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros, es decir, utilizando el símbolo de la transformada de Laplace menos 1, nos va a arrojar lo siguiente. Y resolviendo estas ecuaciones nos indica que el resultado de la transformada inversa de Laplace de la función 3s más 7 sobre s menos 3 sobre, que multiplica a s más 1 va a ser igual a 4 exponencial elevado a la 3t menos exponencial elevado a la t. Bien, ahora le vamos a hablar sobre lo que es la aplicación en la industria de la transformada de Laplace. Ya. Tenemos lo que es la aplicación para el control y la instrumentación. Tenemos que los sistemas de control juegan cada día un papel más importante en lo que es nuestra vida diaria, ya que contribuyen en lo que es el desarrollo, en el avance de la civilización moderna y la tecnológica. Tenemos que los sistemas de control han sido de gran impacto para el desarrollo de nuestra sociedad, ya que han permitido automatizar tareas humanas que son repetitivas y por ello se vuelven tediosas y por lo tanto se vuelven peligrosas. También nos permite trabajar con mucha menos tolerancia, mejorando la calidad de nuestros productos. También nos permite disminuir lo que son los costos de producción, mejorar la seguridad de operación de máquinas y procesos. Tenemos que los sistemas de controles tienen vastas áreas de aplicación. Se aplican lo que son las industrias de transporte, incluyendo la aeroespacial, lo que son procesos químicos, procesos biológicos, sistemas mecánicos,
sistemas eléctricos, sistemas electromecánicos, en la agroindustria y en la industria de procesos y de manufactura. También nos encontramos lo que son los sistemas de control, también nos encontramos en lo que son nuestra cotidianidad, desde cuando prendemos nuestra nevera hasta el sistema de control de combustión electrónica de los automóviles. Y así en nuestro propio cuerpo. El control de nuestra temperatura corporal es un sistema de control. El uso de la transformada de Laplace se está involucrando en muchos procesos. Ya, pues, consideremos que el sistema de crucero de un auto, el cual busca mantener una velocidad constante, para esto, dada una velocidad deseada, necesitamos calcular la fuerza que se debe generar el motor. Como simplificación, vamos a tomar en cuenta que solo los efectos de la fuerza ejercida por el motor y la fuerza ejercida por la fricción del aire y las ruedas. Ya, la transformada de Laplace es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales y sistemas de control en general. Están regidos por este tipo de ecuaciones, por lo cual es una herramienta muy útil en infinidad de ámbitos. También se puede utilizar en lo que son también se puede utilizar en la industria militar para el direccionamiento de misiles, en la industria de alimentos para el control del nivel de tanques, y también se puede utilizar para distintos procesos químicos. Tenemos las razones por las cuales es necesario controlar el proceso. Bien, el control del proceso afecta directamente a la productividad de lo que ya sea un negocio, una industria o cualquier cosa. Como actualmente las relaciones comerciales se dan a velocidades cada vez más elevadas, tenemos que controlar los procesos. Dentro de una empresa garantiza la ejecución de un servicio en el mejor tiempo posible y con mayor rendimiento al final del proceso. Saber controlar los procesos nos permite reducir el tiempo de manufactura, nos permite mejorar nuestra calidad de los productos, aumentar la seguridad para nuestros trabajadores y con ello el incremento de la productividad y poder tener una mejor certificación. En el estudio de procesos es necesario considerar modelos dinámicos. Los modelos dinámicos son aquellos que con su comportamiento es variable con respecto al tiempo. La transformada de Laplace es una herramienta matemática muy útil para el análisis de sistemas dinámicos lineales. De hecho, permite resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformación en ecuaciones algebraicas, con lo cual se facilita su estudio. Y una vez que se ha estudiado el comportamiento de los sistemas dinámicos, se puede proceder a diseñar y analizar los sistemas de controles de mejor manera posible. El uso de modelos dinámicos tiene como consecuencia la aplicación de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para explicar el comportamiento del proceso. De hecho, la transformada de Laplace de hecho es una herramienta matemática muy útil para el análisis de los sistemas dinámicos lineales. En el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, que son modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales que respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. Bien, ahora les voy a explicar un ejercicio sobre lo que es la aplicación de la transformada de Laplace en la industria. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que un tanque de llenado inicialmente contiene 200 litros de agua, donde se han disuelto 30 gramos de sal. Tenemos que al tanque le están ingresando 4 litros por minuto con una concentración de 1 gramo sobre el litro, que es lo que tenemos aquí. Ya. Si del tanque sale el mismo flujo que el de la entrada, tenemos que encontrar la cantidad de gramos de sal que hay en el tanque en cualquier momento. Esto aquí es lo que sería nuestro esquema. Bien. Ahora planteamos la siguiente fórmula. Tenemos que del diferencial de A sobre el diferencial de T es igual a la tasa de cantidad ganada menos la tasa de cantidad perdida. Reemplazando, tenemos que el diferencial de A sobre el diferencial de T es igual a lo que sería la entrada menos la salida. Resolviendo esto, nos da que Y más A sobre 50 es igual a 4. Haciendo la aplicación de la transformada de Laplace, tenemos que la transformada de Laplace por Y más A sobre 50 es igual a la transformada de Laplace
por 4. Ya. El siguiente paso que tenemos que hacer es factorizar. Una vez que ya hayamos factorizado, nos da un resultado de que 4 más 30s sobre S. Bien, en base a esto tenemos que hacer el despeje de A, que es lo que a nosotros nos interesa. Despejando A por S, nos queda que es igual a 4 más 30S, que es lo que tenemos aquí, sobre S más 1 sobre 50 por S. Bien. El siguiente paso que tenemos que hacer es hacer las fracciones parciales, que ya sería un poco lo que mi compañero anteriormente nos había explicado en lo que cuando él expuso. Haciendo todos estos cálculos, obtenemos un siguiente resultado, que es igual a 4 más 30S es igual a por S más B por S más B sobre 50. Ya. Ahora nuestro objetivo es hallar el valor de A y el valor de B. Haciendo todos los reemplazos correspondientes, obtenemos que el valor de B es igual a 200 y que A es igual a 30 menos 200, que en este caso sería 170. Sustituyendo A y B en las ecuaciones anteriormente planteadas, obtenemos que A por S es igual a 200 sobre S menos 170 sobre S más 1 sobre 50. A esto le aplicamos la transformada inversa de Laplace y nos da el siguiente resultado, que A en función del tiempo es igual a 200 menos 170 por Euler elevado a 1 sobre 50 t. Bien, esta ha sido nuestra exposición. Somos el grupo número 1 y gracias.